Hoy mismo, la Super 7, nos vestimos de gala con la presencia del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, es el doctor Milton Ray Guevara. Saludos, buenos días, doctor. Qué gusto tenerle por acá. Buenos días, el gusto es mío, Luisín. Bienvenido, magistrado. Por supuesto, Oscar, Freddy, Johanna y Olivo, que están en la Super 7. Buenos días, doctor, bienvenido. Mi saludo cariñoso para todos ustedes y, por supuesto, a todas y todas los televidentes y los radioyentes. Miren, quiero hacer una pregunta relacionada con un regalo, un presente más bien, que nos entrega parte del personal del magistrado, que me llama la atención esto: sentencias relevantes del Tribunal Constitucional. Es un documento, es parte de la obra de este tribunal que pone al servicio de la nación sus trabajos y las improcedencias de las principales objeciones a la sentencia famosa por demás del Tribunal Constitucional, la 168 del 13, que por demás ha sido la sentencia de las sentencias. Y por ahí quiero comenzar mi primera pregunta. Su reflexión sobre el accionar de este tribunal años después, usted al frente del mismo, y la sentencia de las sentencias. Fíjate, Luisín, yo no puedo ser juez y parte, pero sí puedo dar testimonio de lo que ha hecho el tribunal. Y puedo señalar que en la historia constitucional moderna, pocos tribunales constitucionales del mundo han tenido una productividad tan imponente como la que ha tenido el Tribunal Constitucional en sus primeros 10 años. Esta publicación, que será seguida de otras publicaciones, recoge 60 sentencias relevantes del Tribunal Constitucional. Pero ya el Tribunal Constitucional ha emitido 6.090 decisiones. Perdón, muchas de las cuales están publicadas en la base de datos códices de la Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales, que agrupa 118 tribunales y salas constitucionales del mundo. ¿Qué hemos querido a través de esta y otras publicaciones? Hacer del conocimiento de las ciudadanas y de los ciudadanos la labor jurisprudencial del tribunal, que de alguna manera incide en la vida cotidiana de las ciudadanas y de los ciudadanos, porque se refiere a cuestiones fundamentales, no solo a los derechos fundamentales, sino también a la vida misma de quienes acuden al tribunal cuando tienen algún caso, pero también a los demás ciudadanos, porque las sentencias del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos y poderes del Estado. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional se convierte en una fuente viva de derecho, con implicaciones tales que hoy en día ningún abogado que esté, como se dice, imbuido del espíritu de combate en un tribunal, se permite asistir a una audiencia sin llevar consigo las sentencias del Tribunal Constitucional relativas al caso que ese abogado va a tratar. Quiere decir que no van con los viejos códigos, van con las sentencias del Tribunal Constitucional. Pero eso ha tenido un impacto tan grande que también la enseñanza del derecho se ha modificado. Ya no se puede enseñar el derecho constitucional sobre la base solamente de los principios generales. Ahora, cuando uno habla del debido proceso, cuando uno habla del derecho a la educación, cuando habla del derecho a la salud, cuando habla del derecho a la propiedad,
cuando habla del derecho al medio ambiente, cuando habla del derecho a la recreación, a la educación física y al deporte, va acompañado de una sentencia del Tribunal Constitucional. Y por eso nosotros hemos dicho que el Tribunal Constitucional es un tribunal ciudadano, porque en él los ciudadanos tienen derecho, por su condición de ciudadanos, a incoar una acción directa de inconstitucionalidad contra una ley, un decreto, una resolución o un reglamento. Y obviamente eso cambia la vida de la gente y eso hace ya que cuando un ciudadano o una ciudadana se sienten mortificados o molestados, dicen, nos vemos en el Constitucional, porque tienen confianza en el tribunal, porque no es hablar, es actuar. Y aquí está parte de la prueba de esas 6.090 decisiones que el Tribunal Constitucional ha emitido ya en más de 10 años. Magistrado, en esas 6.000 y tantas sentencias, ¿cuáles son los casos más frecuentes que contienen? Bueno, hacer esta selección de 60 casos ha sido muy arduo y vamos a hacer una publicación la próxima semana de decisiones. Pero normalmente uno puede decir que hay acciones directas de inconstitucionalidad, que hay recursos de amparo. El amparo es un procedimiento de protección de los derechos fundamentales. ¿Casos de familia? Bueno, hay casos de familia, hay de todo. Hay casos de familia importantísimos que están recogidos aquí, que van desde el hecho de la disputa de la paternidad de un niño, por ejemplo. Oh. Hay una decisión en San Pedro de Macorís, son temas, ¿verdad?, de sociedad muy importantes. Un niño donde habían dos padres que se disputaban la paternidad. Y entonces el tribunal decidió, en ese caso yo tuve un voto disidente, porque consideré que la decisión del tribunal no me satisfacía y que no se colocaba adecuadamente el interés superior del niño. Pero en materia de familia hay muchas decisiones, en materia de defensa y protección de la mujer contra la violencia, para resguardar sus bienes, para preservar sus derechos fundamentales, como por ejemplo la cuota, que la cuota se quería aplicar aquí, la cuota femenina, nacionalmente. Y el tribunal dijo que debe aplicarse por circunscripción electoral, por ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo, Freddy, de la mujer. La mujer no se podía casar después de haberse divorciado, tenía una veda de matrimonio durante 9 o 10 meses. Sí. Bueno, el tribunal dijo que en la modernidad ya eso no existe, que esa era una especie de discriminación con relación al hombre que se divorciaba hoy y se podía casar mañana. Para ponerte un ejemplo. Igualdad. Igualdad total. Para decirte, es un abanico extraordinario de decisiones. Por supuesto, yo no olvido la pregunta de Luisín que se refería a la 168. La 168, ese libro, yo he dicho que es de la que más se ha comentado y de la que menos se ha leído. La más criticada, bien o mal, pero la menos leída. Y esa sentencia llegó a tener una aceptación en la sociedad dominicana del 87% de los dominicanos estuvieron de acuerdo. Pero las sentencias del tribunal no están destinadas a participar en concursos de popularidad. Claro. Las sentencias del tribunal son dictadas en aras del cumplimiento de nuestra misión, que es garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Tal vez si hubiese leído la sentencia, no fuera tan popular. Porque la sentencia se quedó para hacer la campaña contra la República Dominicana en una parte. Pero al final el TC le dijo a la Junta, usted está equivocado. Y dijo el Estado Dominicano, usted ha fallado durante 80 años en la preservación de esos derechos. Y ya que usted falló, reconócaselo. Pero claro, pero eso tú, Oscar, se ve que tú la leíste bien. Porque mira, en el resumito, ustedes me van a excusar que tengo una difonía, pero sí, eso es propio de la alergia asmática del mes de noviembre al mes de enero. Una vez es más fuerte, otra vez es menos fuerte.
aquí, en un resumen, aquí se dice, esta sentencia reafirmó la validez de la disposición establecida en la Constitución del 20 de junio de 1929, que excluye de la nacionalidad dominicana por jus soli a los hijos e hijas nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito, cuyo concepto no constituye una nueva categoría migratoria introducida por el TC, sino que resulta de la letra y espíritu de todas las constituciones desde el 1929 hasta la fecha, concretizada adecuadamente por el legislador y la jurisprudencia. En este caso, el TC advirtió que no se puede invocar la existencia de derechos fundamentales provenientes de una actuación administrativa errónea, ya que la función garantista del TC no puede ser puesta al servicio de la subsanación de actuaciones jurídicas inconstitucionales, por más que el error haya perdurado en el tiempo. De lo anterior, la nulidad constitucional no prescribe. Pero además, ¿qué hizo el tribunal? Que le ordenó a la Junta Central Electoral que le entregara la documentación a Juliana de Guiza. Perdón, que se le entregara y que si entendía que había algún tipo de irregularidad, que actuase en consecuencia. Entonces, claro, pero los intereses creados, internacionales y nacionales, se fueron por el lado que les interesaba. Mire, a pesar de... Oscar, un detalle. Bueno, es que voy a seguir con la 168. Adelante. No, yo me voy de ahí. No, dame un segundo. Entonces, sí. Mire, la 168 tuvo mucha presión para que no saliera. La 168 hubo mucho escarceo, mucho movimiento para impedir, aún así, esa disposición de ustedes, su materialización, su publicación. En absoluto, Luisín. Esa sentencia salió y me contaba un antiguo embajador europeo en la República Dominicana, muy amigo de la República Dominicana. Y voy a poner ese ejemplo, que esa sentencia salió y no hubo ninguna reacción en el ámbito internacional. La reacción fue provocada desde la propia República Dominicana cuando se inventaron que esa sentencia había dejado, oigan bien, a 300.000 dominicanos sin nacionalidad. Y se lo inventó el embajador en Europa ahora. Y entonces, el problema de eso es el invento más que grande. yo nunca he opinado de cuestiones médicas. Y mira que a veces yo repito cosas médicas que mi hijo Víctor François me habla. Pero yo no me atrevo a opinar sobre una cuestión médica especial. Entonces, esa es la ignorancia más grande que se puede decir. ¿Ustedes saben por qué? Fíjense bien, ¿cómo se otorga la nacionalidad? Hay dos elementos que determinan la nacionalidad. El jus soli, que es el derecho del suelo, del territorio, y el jus sanguinis, que es el derecho de la sangre. Y en muchos países, como en el caso de la República Dominicana, hay los dos sistemas, es decir, que conviven los dos sistemas. Ahora, ¿qué significa eso? Que en el caso de dos países como Haití y la República Dominicana, que tienen el sistema del jus sanguinis, no puede existir apatridia, porque la apatridia solo existe cuando hay un conflicto negativo de nacionalidades, cuando hay dos estados que tienen un sistema que no permite otorgar la nacionalidad a determinados ciudadanos. Pero en el caso de Haití y de la República Dominicana, lo que existe es un conflicto positivo de nacionalidades. Le explico, por ejemplo, un haitiano que tiene una hija con una dominicana, esa hija es dominicana por la madre y haitiana por el padre. ¿Dónde está la apatridia? Si una haitiana tiene un hijo con un dominicano, ese hijo es
dominicano y es haitiano, ¿dónde está la patria? Ahora, vayamos al caso. Un haitiano con una haitiana, con otra haitiana, tiene un hijo en la República Dominicana y es extranjero en tránsito, es decir, no tiene residencia legal o es indocumentado. Esos niños son haitianos, no son dominicanos, porque desde el año de 1929 la Constitución, eso es antes de Trujillo, es 29, la Constitución dice que los hijos de diplomáticos o los hijos de extranjeros en tránsito no transmiten o no reciben la nacionalidad dominicana. En consecuencia, eso de esa patria es un invento de mal gusto, interesado, financiado por intereses que lo que querían es, y quieren todavía, destruir la nacionalidad dominicana y llevarnos a nosotros a un enfrentamiento totalmente innecesario con el hermano pueblo y Estado haitiano. Ya en el año de 1991 yo escribía para la Fundación Institucionalidad y Justicia en Tribuna Jurídica una contribución que se llamaba República Dominicana y Haití, el divorcio imposible, pero la separación de cuerpos es obligatoria. Y yo señalaba en ese momento que los dos pueblos tenían su meca hacia el este, que la única diferencia era que el masacre se cruzaba a pie y el canal de la Mona en Yola. Es decir, tienen su destino, lo veían en esa época de gran crisis. En la República Dominicana, después del fraude que le hicieron a don Juan en el año 90, aquí había una desesperanza tremenda y le aumentaron los viajes hacia Puerto Rico. Sí. Entonces, eso de la patria, fomentado por el ACNUR y ciertas agencias de Naciones Unidas y por dominicanos desaprensivos que no conocen de eso o que tienen una visión sesgada de eso, pues naturalmente se usa como un ariete contra la República Dominicana sin percatarse del daño inmenso que eso causa en lo que deben ser unas relaciones armoniosas con el hermano pueblo Milton, de Haití. Un café Santo Domingo, por favor. Bueno. Y mire, quería pasar a otro aspecto del TC, y es que llama la atención, y hemos estado viendo imágenes de figuras del mundo que resaltan la labor que ustedes han hecho como tribunal y ustedes de forma particular como su presidente. Que llama la atención que a pesar de ser un tribunal tan joven, tal vez de los más jóvenes de la región, ha logrado una preeminencia internacional, un reconocimiento internacional, incluso por estados con una mucho más longeva tradición constitucional. O sea que pienso que es algo también que quisiera abordar con usted, cómo han logrado desde el TC presentar ante el mundo nuestro Tribunal Constitucional. Mira, Oscar, desde el primer momento nosotros pensamos en que había que posicionar al Tribunal Constitucional para que pudiese, internacionalmente, para que pudiese abrevar en la experiencia de otros tribunales constitucionales que se habían creado antes. Nosotros somos el último, prácticamente, creado. Y así lo hicimos. Nos acercamos a España, que ha jugado un papel extraordinario. El Tribunal Constitucional Español ha sido un verdadero tutor, hermano del Tribunal Constitucional Dominicano. Como fue en los inicios la Corte Constitucional colombiana, como fue el Tribunal Constitucional del Perú, en fin, encontramos una solidaridad activa. Y depositaron tanta confianza en nosotros que en el año 2012, acuérdate, Oscar, que nosotros fuimos juramentados el 28 de diciembre del año 2011. Ya en el 2012 asistimos en el mes de marzo a una conmemoración del aniversario de la Constitución de Cádiz, la Constitución de la PEPA, del 19 de marzo de 1812. Y esa conferencia de justicia iberoamericana se realizó en Cádiz con la presencia
del príncipe de Asturias, el actual rey. Felipe VI. Él estuvo presente. En esa reunión ya, Pascual Sala, queridísimo amigo, que era presidente del Tribunal Constitucional Español, pero que había sido presidente, el único, presidente del Tribunal de Cuentas y presidente además de la Corte Suprema Española, me dijo: Milton, la sede de la conferencia le va a tocar a ustedes. Hubo una relación afectiva y de identificación en los principios constitucionales con Pascual Sala. Y después eso se ha mantenido con los demás presidentes del Tribunal Constitucional Español, Pérez de los Cobos, Juan José González Rivas, Pedro González Trevijano. Y eso se expandió a tal punto que en el 2014 nosotros recibimos aquí la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, que ahora, hace unos meses, en Cap Cana, se realizó la 15ª Conferencia Iberoamericana. Y claro, hace 4 años el Tribunal Constitucional en Lituania, en la Conferencia Mundial, fuimos elegidos como parte del buró, la mesa directiva de la Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales, que agrupa 118. Y ahora, en Bali, en Indonesia, hace 3 meses, el tribunal, por aclamación, fue escogido como representante del Grupo América, en el cual solo no es el único país que no está, porque eso está por encima de todo, es la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, que no participa de eso. Pero de Canadá hacia todo el continente, Brasil, todo el mundo participa. De manera que nosotros hemos tenido una cooperación muy importante. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional del Perú nos regaló un software millonario que es el SIGE. ¿Qué es el SIGE? El Sistema Integral de Gestión de Expedientes. Y eso fue fruto de la cooperación. Pero nosotros hemos tenido con Colombia toda una serie de apoyo, sobre todo en la parte inicial, en la formación de nuestros letrados y en la propia formación de los jueces, de nosotros los jueces. Y ese espíritu de cooperación se ha mantenido. Nosotros tenemos acuerdos de cooperación institucional con el Tribunal Plurinacional de Bolivia, con la Corte de Corea, con España, con Colombia, con Perú. Bueno, en fin, hemos mantenido una gran cooperación y hemos aprendido enormemente de la gestión de esos tribunales, y por eso hoy en día, cuando hay alguna situación especial de alguna reunión, por ejemplo en Estrasburgo del Buró, es muy fácil que acudan al presidente del Tribunal Constitucional Dominicano. Y a pesar de tantos logros nacionales e internacionales, no va a poder usted introducir la enseñanza constitucional en la escuela. Bueno, okay, yo te voy a decir una cosa. En el año de 1944, cuando el centenario de la proclamación de la Constitución de 1844, mi compueblano Emilio Rodríguez de Morisi, sanchero, pero de la provincia de Samaná, pronunció un discurso y escribió diciendo que qué pena que a 100 años de haberse proclamado nuestra primera Constitución no se enseñaba en las escuelas. Pues yo digo y he dicho que yo espero vivir todavía hasta el 2044, con la gracia de Dios y de María de la Altagracia. Y quizás en ese momento, ahora con mayor razón, porque en esta Constitución del 2010, el artículo 63, numeral 13, dice claramente: con la finalidad de tener ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y de sus deberes, se hace obligatoria la enseñanza de los valores patrios, de la cultura de convivencia, y en todos los niveles de educación pública y privada, la enseñanza de la Constitución. Hemos firmado, Óscar, 3 acuerdos con la ministra Josefina Pimentel,
que duró unos meses en el 2012 en el ministerio. Una gran profesora, una gran maestra. Después firmamos con el ministro Navarro. Después firmamos con Peña Mirabal. Y lo último que firmamos fue una cátedra ciudadana con el ministro Fulcar. Hemos preparado material docente. Hemos invertido tiempo. Le llegamos a regalar 12.000 constituciones. Oye bien, Oscar, piensa en el 4%. Y el Tribunal Constitucional le regala 12.000 constituciones porque en la portada de esas constituciones había un derecho fundamental. Trabajamos con 5 derechos fundamentales inicialmente. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no quieren que se enseñe la Constitución en las escuelas? Porque ya lo decía Martí y Pedro Enrique Ureña, solo la cultura salva a los pueblos. Y yo agrego que solo la Constitución libera a los ciudadanos. Doctor. Se quieren ciudadanos libres, se quieren ciudadanos apegados a la letra y al espíritu y que vivan en Constitución. Bueno, yo estoy llegando a la conclusión de que aparentemente no lo quieren. Porque ¿por qué? Que me den una razón de que por qué no se puede empezar a enseñar la Constitución a los niños en las escuelas. ¿Por qué no se puede hacer cuando aquí se invierte en tanta cháchara y en tantas cosas que se hacen? Sí, pero óyeme, Oscar, pero el tribunal no tiene local. Doctor, Óyeme, Luisín, déjame decir esto. El tribunal no tiene un local propio. Joana, No ha nos resuelto queda- eso todavía. Sí, adelante. No, hombre, 2 años del gobierno pasado y 2 de este. ¿Cuándo lo terminarán? Probablemente en el 2044. Adelante, Joana. Doctor, Un doctor, minuto. muy brevemente, sí, ¿cómo ha hecho usted, cómo ha planteado, cómo ha puesto en marcha su liderazgo en el Tribunal Constitucional para que no hayamos visto hasta el momento, de manera pública, ningún conflicto ni ninguna diferencia entre sus miembros? Mira, mi queridísima Johanna, una golondrina sola no hace verano. El clima que ha habido en el tribunal y que sobre todo fue determinante en los primeros años, fue gracias al sentido de responsabilidad de cada una de las juezas y de los jueces del tribunal. Muchas gracias, Eso doctor. no es un logro personal, Gracias, ese doctor. es un logro colectivo. Muchas gracias. Gracias Se a termina ustedes. en grande con esa aseveración suya. Felicidades al Tribunal Constitucional. Gracias por su atención a todos los televidentes y radioyentes. Terminamos aquí, pero continuamos en la Super 7. Gracias por su atención.